Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Si se fijan, dice la Biblia, cantaré en el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Y cuando tú escuchas un canto, puede ministrar de una manera muy poderosa tu corazón, muy grande tu corazón. Estuve compartiendo en estos días sobre una parte de la palabra. Jorge, a este si le pones poquito brillo. Y sabe que de verdad que la palabra nos enseña cosas muy grandes. Toda nuestra vida gira en torno a ella. Yo quiero invitarle para que abramos nuestra escritura en un libro que se llama Efesios capítulo 5. ¿Listo? ¿Ya tiene ahí su escritura? Ahora no la van a poner acá arriba. Abra su Biblia ahí. Tuvimos una parte de lo que es el seminario de Ministerio Quíntuple. Y una de las lecciones que dice se llama Cristo mi modelo. Y yo quiero en este momento que vayamos pues ahí a un mensaje que nos dice la palabra en Efesios capítulo 5 versículo 1. Yo quiero felicitarlos a ustedes. Son personas que conocen la palabra y saben hacia dónde Dios los quiere llevar. El viernes estuve compartiendo con una congregación que el Señor nos ha hecho de alguna manera parte de ellos. Y ellos son de la mayoría de las personas que se congregan ahí, son gente de ahí de la zona del kilómetro 27, mucha gente muy humilde. Y precisamente porque es gente muy humilde tenemos que enseñar, ¿verdad? Que somos personas que aunque humanamente somos humildes, en el cielo tenemos un destino que fue forjado por Dios para nosotros y que tenemos una identidad. Y hablaba con ellos acerca de cómo no importa lo que suceda, si tú tienes bien clara tu identidad como hijo de Dios, no hay tormenta que te pueda hacer frente. Y sacaba una moneda como una vez lo hice aquí, que la moneda no importa por dónde pase, no importa lo que suceda, esa moneda mientras tenga el sello que le da identidad de a qué país pertenece, es una moneda que su país le da un respaldo. Y si tú en tu vida tienes el sello del Espíritu Santo, como dice la palabra, hay un país celestial, porque nuestra ciudadanía está en el cielo y ese país te da un respaldo. No pierdes tu identidad, sabes quién eres en Dios, porque el Señor dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Y entonces, si hay un sello, ese sello está sobre tu vida. Y ese sello es la presencia de Dios. Entonces, la presencia de Dios te da identidad. Cuando llegaron los hombres ahí a la luna, que estábamos comentando en días pasados, si sí llegarían a la luna o no, a lo mejor nada más pusieron unas cámaras por ahí en otro lado, hicieron unos cráteres y tiraron arena y apagaron los focos, ¿verdad? Porque dijimos, bueno, ¿cómo es posible que para salir a la luna, ¿verdad? Tienen que poner unos cohetes grandísimos para poder impulsar la navecita que va arriba, y luego de la luna para regresó la pura navecita sola. Dijimos, ¿cómo estuvo eso? ¿Verdad? Pero bueno, si fue cierto o no fue cierto, el asunto es que para decir que los Estados Unidos ya eran propietarios de la luna, pusieron una bandera ahí. Y ya con la bandera ahí, como ellos llegaron primero, se supone que la luna es de Estados Unidos, ¿verdad? Así que alguien que nazca en la luna va a ser ciudadano americano, ¿verdad? No sé qué persona vaya a atender un parto en aquel entonces por ahí,
Pero lo que quiero hablar es que la bandera que está ahí, de quien es la bandera, es esa propiedad. Y si tú tienes la bandera de Cristo en tu vida, entonces tú tienes un propietario, y ese propietario es Dios, ¿sí? Y a veces, aunque tú digas, oh, no traigo dinero, no me alcanza para cubrir las deudas, no me alcanza para cubrir esto, dijimos en estos días que una persona rica es aquel que tiene para pagar todo lo que necesita, todo lo que quiere, ¿sí? Pero una persona próspera es la que tiene para pagar cuando lo necesita. Y tú y yo somos personas prósperas. Yo sé que tú has estado en problemas y de repente no sabes cómo Dios suplió para la necesidad. Y de repente alguien, no sé, te debía un dinero y se le ocurrió pagarte ese día. De repente a alguien se le ocurrió invitarte a comer en ese día. Que tú te metías la mano a la bolsa y nomás encontrabas los hoyos del pantalón o de tu cartera. Pero alguien te invitó, alguien te dijo, oye, ven, mira, tengo algo para ti, y te bendice. Porque somos personas prósperas. Somos personas que Dios en su momento te indica y te provee lo que tú necesitas en el momento que tú lo necesitas. Por eso la palabra dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de vuestro Padre que está en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya tenemos ahí la escritura? Quiero decirle, hermanos, que hoy nos pasó como hace unos años, ¿verdad? Llegamos a la iglesia y me encontré un letrero que estaba allá afuera. Y luego decía, pastor, vine con muchas ganas de adorar a Dios, pero no había nada en la iglesia. Así que me fui y luego ya puso el nombre de otra iglesia. Mejor para adorar a Dios, ya que aquí estaba cerrado. Y luego ya después cuando le dimos, ¿cómo está usted más para allá que para acá? Sí, ya había cambiado el horario. Usted llegó una hora antes porque pues no cambió su reloj. Y creo que así, hermano, les pasó a muchos el día de hoy. De hecho, me estaba comentando una persona que vinieron y se regresaron y cuando iban por el centro dijeron, es que hoy cambió el horario, ¿no? Y ya estaban en su casa allá. Entonces, así les pasó yo creo a algunos, pues por eso lo cambian el fin de semana para tratar de que menos gente falte mañana al trabajo porque se le olvidó hacer una modificación en el horario. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sed pues imitadores de mí. Sed pues imitadores de mí. Y yo quiero en esta hora que vayamos ahí al versículo 11. Dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Dice que nosotros seamos imitadores de Dios, imitadores de Cristo, y que no participemos de las obras de las tinieblas. Las personas que vinieron el miércoles pasamos un video como de 10 minutos, que hoy es día 2 de noviembre, y la mayoría de la gente, incluso muchas gentes cristianos nuevos que todavía no entienden muchas cosas, posiblemente hoy fueron a visitar a algún familiar que está en sepultado, que haya fallecido. Y tenemos todo el año para ir a verlos, ¿verdad? Todo el año. Pero lamentablemente la gente aprovecha los días que fueron fijados para celebrar una fecha que no tiene nada que ver con el cristianismo, que no tiene nada que ver con honrar a los muertos. Y yo quiero en esta hora, ¿verdad?, ponerles el pequeño video una vez más. O sea, es la parte 1 nada más, no vamos a poner los dos. Nada más la parte 1. Las personas que de alguna manera tengan la oportunidad de hablar en la tarde con gente que a lo mejor, no sé, le dijeron que fueron a algún lugar. Si ya fueron, pues ni modo. Pero es muy importante que usted empiece a comentar a ellos. Este video se complementa con el video del Halloween que pasamos. ¿Por qué? Porque ahí habla de quién es la muerte, ¿verdad? ¿Quién es Samán, que es el dios de la muerte o la muerte prácticamente como Dios?
Y es muy importante que nosotros lo podamos ver. De ahí se sale lo que es la víspera de todos los santos, y de ahí sale lo que viene siendo la línea. Se me hace que les voy a poner nada más que los niños ya se nos fueron, ¿verdad? Tenía que regresarlos. Les podríamos poner, dura muy poquito el del trick or treat, aunque ya es una fecha que pasó, pero de ahí se me hace que da unas fechas muy interesantes de dónde surge lo que es la muerte, como nosotros lo conocemos ahora. La muerte siempre ha estado, pero cómo se le conoce ahí. Vamos a pasar el de los Día de Muertos 1. No, es el primero que pasaste. ¿Sí es ese? Ok. Luces primero, como en el cine. No le dé mucho volumen más que el necesario. Allá la luz de allá. ¿Listo? ¿No se escucha? El día 1 y 2 de noviembre es dedicado a los fieles difuntos por la Iglesia Católica, y siendo los mexicanos casi en su totalidad católicos, empiezan este día rezando por sus difuntos y acaban por brindar a su salud. Haciendo un paso de historia, encontramos que se rinde culto a los muertos desde la época prehispánica. Así vemos las ofrendas dejadas junto al difunto con todo lo que pudiera serle útil en su viaje para llegar al mundo de los muertos. Este es el principio de las ofrendas actuales, fusión pues pagana católica de estas tradiciones. El espíritu de la ofrenda actual es un rito respetuoso que toda la familia prepara para recordar a los que se han ido y que, según la creencia, regresan este día para gozar lo que en vida más disfrutaban. Para esta ofrenda, en un lugar principal de la casa se coloca una fotografía del muertito. Claro que si no se tiene, se coloca una calaca de cartón con el sombrero usado por el difunto y que se guarda para este fin, junto a los objetos personales y más queridos como su guitarra, instrumentos de trabajo, los cigarros, la bebida preferida, etc. Sobre una mesa se disponen los platillos tradicionales de nuestra cocina: mole verde y rojo, calabaza de tacha, tamales, aguas frescas. Todo esto lo adornan calaveritas de azúcar que llevan en su frente los nombres más socorridos de nuestro México. Dulces de diversas formas, animales, canastitas de flores, cruces, etc. También el campo rinde culto a la muerte, pues en él se han sembrado multitud de semillas de flor de cempasúchil que florean para adornar las ofrendas. Estas flores en jarros y floreros y simplemente formando guirnaldas son imprescindibles y representativos solo de esta fecha. Un papel muy importante en las ofrendas es el pan de muerto, bizcocho adornado con formas de huesos hechos de la misma masa y espolvoreado con azúcar. Resulta usual encontrarlos todo el mes de noviembre en las panaderías, las que por cierto están adornadas en estos días con pinturas efímeras en sus vidrieras y aparadores. Otra expresión que nos pasa inadvertida. No faltan los cirios encendidos en recuerdo de los ausentes y el copal quemándose en los ahumadores. Esto es tan importante por la creencia de que son los aromas los que atraen el alma que vaga. La visita a los cementerios se hace de obligación. Toda la familia llega a la tumba de un ser querido, escoba y plumero en mano, ya que hace un año que nadie se ha parado allí. La llenan de flores y juntos comparten la comida. El culto a la muerte es uno de los elementos básicos de la religión de los antiguos mexicanos. La fiesta de muertos está vinculada con el calendario agrícola prehispánico, porque es la única fiesta que se celebra cuando iniciaba la recolección o cosecha. Es decir, es el primer gran banquete después de la temporada de escasez de los meses anteriores y que se compartía hasta con los muertos. Los mexicas heredaron de épocas antiguas a dos dioses, Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl, el señor y la señora de Mictlán, la región de los muertos. A este lugar iban los hombres y mujeres que morían de causas naturales, pero el camino no era fácil. Antes de presentarse ante el señor y señora de la muerte, había que pasar numerosos obstáculos, piedras que chocaban entre sí, desiertos y colinas, un cocodrilo llamado Xochitonal, viento de filosas obsidianas y un caudaloso río que el muerto atravesaba con la ayuda de un perrito que era sacrificado el día de su funeral. Finalmente, el difunto llegaba ante la presencia de Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl, los terribles señores de la oscuridad y la muerte.
La tradición dice que entonces se le entregaba a los dueños del inframundo ofrendas. Este detalle es muy importante, ya que con el tiempo estas ofrendas seguirán presentes en los altares de los muertos. Los sacrificios humanos se consideran como el tributo que los pueblos vencedores pagaban a sus dioses, y ellos a su vez alimentaban la vida del universo y a su sociedad. Por otro lado, cuando alguien moría, organizaban fiestas para ayudar al espíritu en su camino. Como en la antigua cultura egipcia, los antiguos mexicanos enterraban a sus muertos envueltos en un petate. Les ponían comida para cuando sintieran hambre, ya que su viaje por el Chinahuapan del náhuatl Nueva Apan, en el río o sobre los 9 ríos, parecido al purgatorio, era muy difícil de transitar porque encontraría lugares fríos y calurosos. En la cultura china, por ejemplo, en los aniversarios se quemaba incienso, se encendían candelas y colocaban ofrendas de alimentos sobre un altar. Eran los días en los que se recordaba las grandes deudas que se tenían con los antepasados. Los antiguos egipcios creían que el individuo tenía 2 espíritus. Cuando fallece, uno va al más allá y el segundo queda vagando en el espacio, por lo que tiene necesidad de comer. Consideraban que este espíritu vivía en el cuerpo que ellos cuidadosamente habían embalsamado. De esta manera, el espíritu podía seguir existiendo. Este espíritu era quien recibía las ofrendas. Los poderosos hechizos de Isis resucitaron a Osiris, quien llegó a ser rey del mundo inferior, la tierra de los muertos. Hades, en la mitología griega, dios de los muertos, era hijo de Titán Cronos y de Titán Rea, y hermano de Zeus y Poseidón. Cuando los 3 hermanos se repartieron el universo, después de haber derrocado a su padre Cronos, a Hades le fue concedido el mundo subterráneo. Allí con su reina Perséfone, a quien había raptado en el mundo superior, rigió el reino de los muertos. En la mitología romana se le conocía también como Plutón. El fin del verano marcaba el inicio del año nuevo céltico. Este se celebraba ofreciendo sacrificios al Señor del cielo y de la tierra, Samain o Samán. La celebración se constituía en un día festivo llamado la Vigilia de Samán. La imagen de este dios pagano era la de un esqueleto sosteniendo una hoz o guadaña en su mano, que más tarde llegó a ser conocido como la muerte. El 1 de noviembre era la fecha en que los celtas celebraban el Día de la Muerte. Ellos creían que el día anterior, el 31 de octubre, Samaín se reunía con los espíritus de todos los que habían muerto el año anterior. Estos habían estado confinados a habitar en cuerpos de animales durante todo un año como castigo por sus malas obras. Y en la víspera de la fiesta, el 31 de octubre, se les permitía regresar a sus antiguos hogares o visitar a los vivos. Para proteger a estos, el sacerdote dirigía a la gente en ceremonias de adoración diabólicas en las que eran quemados como ofrenda caballos, gatos, ovejas negras, bueyes y seres humanos, para apaciguar a Samaín y evitar que los espíritus de los muertos los lastimaran. ¿Cómo entraron estas fiestas a la tradición cristiana? Cuando Constantino se convirtió en emperador romano, dictó una ley que declaraba el cristianismo como la religión oficial del Estado. Constantino exigió como emperador que cada uno se hiciese cristiano o enfrentara la pena de muerte. Desde el siglo IV, la iglesia de Siria consagraba un día a festejar a todos los mártires. 3 siglos más tarde, el Papa Bonifacio IV transformó el panteón del templo pagano, dedicado a todos los dioses, a la iglesia cristiana, dedicada a la Virgen y a los mártires cristianos. La fiesta en honor de todos los santos inicialmente se celebraba el 13 de mayo. Fue traspasada por el Papa Gregorio III al 1 de noviembre, día de la dedicación de la capilla de todos los santos en la Basílica de San Pedro en Roma. Más tarde, en el año 840, el Papa Gregorio IV ordenó que la fiesta de todos los santos se celebrara universalmente. Como fiesta mayor, tuvo su vigilia solemne el 31 de octubre. Esta vigilia fue llamada por los ingleses All Hallows Eve, vigilia de todos los santos. Aquí encuentra su origen el término Halloween. Por otro lado, ya desde el año 998, San Odilon, abad del monasterio de Cluny, en el sur de Francia, había añadido la celebración del 2 de noviembre como una fiesta para orar por las almas de los fieles que habían fallecido,
por lo que fue llamada Fiesta de los Fieles Difuntos, la cual se difundió en Francia y luego en toda Europa. Cuando los conquistadores llegaron a América en el siglo XV, ellos estuvieron aterrados por las prácticas paganas de los indígenas, y en un intento de convertir a los nativos americanos al catolicismo, adaptaron sus creencias al calendario cristiano, el 1 y 2 de noviembre. Los españoles combinaron sus costumbres con el festival similar mesoamericano, creando de este modo el Día de los Muertos. El primero se celebra el Día de Todos los Santos, dedicado a los niños, y el 2 al resto de las personas queridas. Sí, estamos viendo lo que son los orígenes. Se fijaron al principio del documental que dice que los aztecas celebraban lo que es el Día de la Cosecha. Y verdad que hoy todavía la quieren seguir implementando en las escuelas, el Día de la Cosecha. Entonces, pero no es otra cosa más que lo mismo. Es una cuestión disfrazado, cultural. Y como ya mencionó en el documental, hay cuando llegan los españoles y ven lo que hacen los aztecas o las gentes del pueblo nuevo, ellos trataron de adaptar las cosas, y por eso es que usted ve lo que es una mezcla de cultura. Pero la palabra del Señor nos dice que nosotros no debemos de participar de lo que es las obras infructuosas de las tinieblas. Ya lo puedes prender la luz, mijo. El miércoles pasamos esto y lo pasamos junto con otro donde habla escrituras, que habla de lo que le dice la iglesia, lo que dice la Biblia. Está muy, muy sencillo prácticamente, pero en esta hora yo solamente quiero decirle algo a usted, que nosotros somos gentes que hemos sido alcanzados por la luz del Evangelio. Por eso dice que sean imitadores de Dios como hijos amados, porque somos hijos de Dios. Y cuando usted comienza a ver todo lo que tiene que ver el ocultismo con lo que son las cosas de la iglesia, usted no encuentra relación. No encuentra usted si se fija, el 2 de noviembre, véalo usted, no es solamente los muertos, está lleno de calaveras por todos lados. Quita el Halloween de lado y verá usted que aún el 2 y 1 de noviembre, el motivo son las calaveras. Es la muerte, es rendir culto a la muerte más que a los muertos. Y en la muerte, la palabra dice que la muerte es enemigo de Dios. De hecho, la palabra dice que va a ser el postrer enemigo en ser derrotado, o sea, el último es la muerte. Por eso dice la palabra, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? O sea, la muerte es enemigo de Dios, y nosotros no tenemos por qué celebrarle ni darle ni un día en ningún sentido. Otra cosa distinta, pero Satanás es muy astuto, ¿verdad? Dice, ¿cómo hago que celebren esto? Pues lo relaciono con sus seres queridos. Le pongo ahí que la abuelita, que la mamá, que el sobrino favorito, y que vamos a visitarlo y todo esto. No tiene nada de malo que usted honre la memoria, como decimos, que en paz descanse, de un ser querido, pero no utilizar estos días que están mezclados por la tradición para llevar a cabo esto. ¿Me estoy explicando, hermano? No le estoy diciendo a usted que si algún día llega a fallecer el hermano Jorge y algún día a usted le llegaran a querer a limpiar ahí lo que es la última morada, pues no le voy a quitar su intención, ¿verdad? Nada más no vaya a ir el día 1 o 2 de noviembre. Sí, tiene 365 días del año para ir, entonces puede ir otro día, ¿verdad? Sirve que checa que no le roben las flores, porque ahorita ahí van a estar y usted se da cuenta que ya para la otra semana ya no va a haber nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice, vamos ahí al versículo 14. Por lo cual dice la escritura, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y nosotros somos un pueblo adquirido por Dios. Somos gente que hemos sido hechos nación santa, un pueblo adquirido. Un pueblo que Dios te habla llamado
para que tú proclames las verdades del Evangelio. Cuando vamos ahí a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, y ahí sí lo pueden poner en la pantalla, dice: ¿quién eres tú? Pero antes de ir ahí al 9, yo quiero que vayas al versículo 7 de 1 de Pedro. Y verás que es verdad lo que dice ahí. ¿Cuántos creen que Cristo es precioso? A ver, los que están aquí por este lado, ¿cuántos creen que Cristo es precioso? Es hermoso. Eso es lo que dice aquí la palabra. Mira, checa ahí. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, la gente desechó a Cristo, pero Cristo vino a ser el principal. Versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezas en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también, ¿verdad?, fueron destinados. Hay gente que tú le vas a hablar la palabra y no la va a querer escuchar, para que tú no te desanimes. Hay personas que dicen: es que ya le hablé, pastor, estoy orando por él y hablé, y no quiere nada. Bueno, a lo mejor está siendo uno de esas personas que tropieza con la palabra, pero tu obligación es quizás esperar un poco de tiempo y seguir orando por él y ministrándole a él. ¿Por qué? Para que llegue a reconocer como tú que Cristo es precioso y que esa piedra principal sea un lugar donde le da cimiento a su vida. Cuando pasas esto, la persona que cree que Cristo es precioso, es hermoso, entonces pasa algo, y hay algo que ha hecho Dios en tu vida. Versículo 9, ese eres tú, si tienes a Cristo en tu corazón. Si Cristo no está en tu corazón, no puedes tener esa bendición. Mas vosotros sois, cuéntele. A ver, dígalo fuerte, ¿sois qué? Ahora con su manita ponga 1. 1. Número 2, ¿qué eres? Número 3. ¿Y número 4? Ok, son 4 características que la palabra dice que tú tienes. Dile a la persona que está a tu lado: ¿sabes que eres linaje escogido? ¿Yo? ¿Así? ¿Con mis ojos chinos o mis ojos verdes? Sí. Eres linaje escogido. ¿Así con este pelo chino? A mí me gusta lacio. Sí. Así con ese pelo chino, eres linaje escogido. Y luego, ¿qué más dice? Que eres real. Léalo conmigo, real. Dígale a la persona que está a tu lado: no eres un sacerdote pirata, como el católico. No eres un sacerdote pirata, como un sacerdote azteca. Eres un sacerdote real. ¿Sí? ¿Qué más dice que eres? ¿Pueblo qué? Bueno, ¿nación qué? Santa. ¿Qué quiere decir santo? Separado, apartado. O sea, Dios te escogió. Todos nosotros estamos en México, pero usted y yo tenemos una nacionalidad en el cielo, y eso nos hace una nación. Y esa nación es santa porque tiene un rey que es Jesucristo, y Él la ha santificado a precio de sangre. ¿Y qué más dice que somos? Pueblo adquirido. Pueblo adquirido, ¿qué quiere decir? Algo. Oye, yo quiero, si me dice la hermana Angélica: oiga, pastor, yo quiero decirle que ha adquirido un nuevo local. ¿Qué me está diciendo? A ver, hermano. Que ya es propietaria, que ya tiene dominio, que ella tiene autoridad sobre eso. Entonces, si dice que somos pueblo adquirido por Dios, entonces quiere decir que Dios tiene autoridad y somos propiedad de Dios. ¿Sí o no? Entonces, hermano, ¿usted puede ir a meterse a cualquier casa? ¿Verdad que no? Usted puede traer ahí la llave de su casa, pero usted sabe que si va y se mete a otra casa, puede tener un problema. Se le llama despojo, o se le llama invasión, o se le llama como guste quiera. Si el dueño no aparece, a lo mejor en un futuro puede quedarse con ella, pero si aparece el dueño y le hace cargos, puede ir a prisión, porque no puede meterse a cualquier casa. Así es Dios. Dios dice que tú eres su propiedad, y no puede venir el diablo y meterse con tu vida cuando Él quiere. ¿Sí? Por eso es que el apóstol, bueno, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo,
Pero no temas, porque yo estaré orando por ti para que tu fe no desmaye. ¿Y qué dijo? Bueno, no me le voy a dar chance al diablillo que te dé una zarandeada para que veas qué tan fuerte eres en el Señor. Pero si Dios no le da permiso, no puede pasar nada. Poncio Pilato le dijo al Señor: ¿no sabes que tengo autoridad para perdonarte la vida? Y Jesús, yo creo que estaba así, y lo volteó y le dice: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuere dado de arriba. Y eso es algo que tenemos que tener nosotros. Ninguna autoridad tendría nada ni nadie si no le fuere dado de arriba. Por eso cuando pasamos por un problema como nación santa, como pueblo adquirido, como real sacerdote, hay que preguntarle: Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Algo tengo que aprender? ¿O algo que está pasando? ¿Por algo estoy pasando por esto? Porque ¿sabes qué? Dice que lo que no te mata te hace más fuerte, lo que no te destruye te fortalece. Y el Señor dice: todo lo puedo en Cristo. Ahora así con tu conejo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eres rey y sacerdote. Eres rey y sacerdote. Como rey tienes dominio, como sacerdote sabes caer rendido a los pies de Cristo para adorar a aquel que te dé la autoridad, el dominio y el poder. Hermano, la próxima vez que vengan diferentes pruebas a tu vida, recuerda, somos reyes y sacerdotes. Pero hermano, yo le decía a una persona el domingo pasado precisamente, somos guerreros. Y un guerrero, cuando está en la batalla, a veces nos toca recibir un moquete, ¿verdad? ¿Sí o no? A ver, si ponemos a Felipe a boxear, aunque él sea superior al retador, de cualquier manera a lo mejor un arañazo le va a dar el retador, ¿verdad? A lo mejor mínimo lo va a despeinar, ¿verdad, Felipe? Aunque Felipe trapee con él. Pero sabes que cuando está en una batalla, se dan y se reciben golpes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos golpes le ha dado el diablo? ¿Cuántos golpes él te ha dado de repente? Dile: no, Señor, pero me ha fortalecido bastante porque yo soy rey y sacerdote, tengo un dominio, tengo una pertenencia, soy parte de tu pueblo, eres una gran bendición en mi vida. Entonces dice la palabra aquí, regresando a lo que es la palabra en Efesios, dice: no participéis de las obras de las tinieblas, ¿verdad? Dice: no participéis, sino más bien reprendedlas, en el versículo 11, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Y cuáles son algunas obras de las tinieblas que nosotros tenemos que reprender y no participar de ellas? Bueno, yo quisiera que vayas al versículo 3, es donde habla acerca de algunas obras de las tinieblas que nosotros tenemos que quitar de ahí. Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Y lo dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes más bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y no participéis con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora ¿qué somos? Mas ahora sois luz en el Señor. ¿Y qué dice? Andad como hijos de luz. Y tú vas a decir: oh, ¿cómo es andar como hijo de luz? Bueno, simplemente una persona que sabe y entiende lo que tú eres en Dios. Eres una persona especial, pero eres una persona que ha sido equipada. Y yo quiero decirte en esta mañana algo que consideramos que Dios va a empezar a hacer. Nosotros vamos a estar orando y bendiciendo para que tú seas una persona próspera en todo sentido. La palabra decía el apóstol Juan: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y nosotros somos compuestos de 3 cosas, ¿sí? Anótelo ahí: espíritu, alma y cuerpo. Esas 3 cosas son lo que forman nuestro ser. Voltea a ver a la persona, ves a alguien que está sentado con lentes, pero son 3 en 1, ¿verdad? Y no es Trinidad, son 3 una, son 3 etapas diferentes en una. Tú eres 3, mira, 3 en 1 como el aceite, ¿sí? ¿Se acuerdan que había un aceite que se llama 3 en 1? No sé, ya ni me acuerdo por qué. Pero algo así, va, que afloja todo, algo así, ya ni me acuerdo qué onda. Que no va a hacer comercial a ese. Pero lo que sí sé es que usted, hermano, dice, tiene espíritu, alma y cuerpo.
Y sabe que como espíritu, ¿verdad?, tiene una relación, y como alma una relación hermosa con Dios, pero como cuerpo tiene necesidad de ser sano, y tiene necesidad de ser alimentado, tiene necesidad de cubrirse, tiene necesidad de transportarse, y para esto se requiere recurso. ¿Cuánto dicen amén? Se requiere recurso, se requiere dinero. Entonces, ¿qué quiere decir? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Entonces, el apóstol está diciendo, necesito que tengas también recurso para que te muevas. Mira, hermano, qué hermosa bendición. Hermano, ¿qué parece si levantamos una ofrenda para levantar un santuario más grande y no tenemos manera de hacerlo? ¿Sabe qué? Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, porque yo sé que Dios va a usar tu vida para hacer de bendición a la causa del Señor. Vas a ser una persona que Dios te va a prosperar, pero vas a ser una persona que entiende que tú estás apartado de las cosas de las tinieblas, por eso no participas en cosas como el Día de Muertos y Halloween y todo esto. Hay personas que lo quieren ver como una fiesta y hacen su fiesta de disfraces y se disfrazan de Catrina, de Catrín, de pobre, de lo que guste si quieras, pero la realidad es que están yendo con esa corriente. Pero tú has entendido las cosas y tú eres una persona que Dios te ha rescatado del reino de las tinieblas. Si te fijas, dice ahí, Efesios no lo escribe Pablo, no lo escribe Pedro, pero lo escribe Pablo. Y Pedro dice que no participemos, ¿verdad?, que fuimos rescatados del reino de las tinieblas y trasladados a su luz admirable. Y Pablo dice lo mismo, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad pues como hijos de luz. Y yo quiero decirte que Pablo y Pedro no convivían mucho. De hecho, las veces que habla Gálatas, llega un momento donde Pablo reprendió a Pedro y le dijo unas cosas un tanto fuertes. Tú que eres judío quieres obligar a judaizar a los otros, entonces en vano murió Cristo. Si volvemos a las obras que habíamos destruido, las vuelvo a edificar. Y lo comienza, hasta le dijo hipócrita a Pedro. Pero sin embargo, había unas cosas como aquí que dices, entendemos que antes éramos tinieblas, ahora somos luz. Por eso ahora tú ves las cosas diferentes. Por eso veíamos hace un ratito, nada más, y aquí concluyo, dice, como veía antes, hace un momento, ¿verdad? Lo que viene siendo en 1 de Pedro 2, nada más, no vaya para allá, yo nada más lo voy a ver, ¿verdad? Dice aquí, para vosotros pues los que creéis, Él, Cristo, es precioso. Para los que no creen, dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la principal. ¿Y sabes cuándo se van a dar cuenta que es la principal? Cuando se dan cuenta que están en bancarrota espiritual. Y la peor tragedia para un ateo es no saber a quién darle gracias cuando se siente agradecido. ¿A quién le voy a dar gracias si soy ateo? ¿A usted? Oh, gracias. No me ayudó nada. Pero yo que soy hijo de Dios, tú que eres hijo de Dios, cuando te sientes agradecido y ves la poderosa mano de Dios, dices, gracias papá. Gracias Dios. Gracias porque eres tú. Gracias Señor porque me has demostrado que no es con espada, no es con ejército, es con tu Espíritu Santo. Y prepárate para ver victorias en tu vida. Prepárate para recibirlas. No importa lo que esté pasando en ocasiones. A veces se prolonga. Si usted me pregunta a mí, ¿por qué había permanecido casi 2 años fuera de la administración? No entiendo qué propósito tenía Dios. Y ahora que me regresa y que estoy viendo, si le platicara todo lo que tuvimos esta semana pasada, muchos eventos, muchas escuelas, muchas palabras que estuvimos diciendo, mucha promoción de valores cristocéntricos que ya Dios me está dando la estrategia cómo hacerlo y llevar a la gente a una reflexión, que están ahí, que Dios o que tienen esos hijos para desarrollar en ellos gente honesta que pueda sacar un país adelante, pero que no hay posibilidad de sacar un país adelante si no le enseña a sus hijos el amor, el respeto, para que ellos puedan ser mejores cada día. ¿Y sabes qué? Quizá tú has visto que se ha prolongado alguna enfermedad en tu vida, en algún familiar. ¿Has visto que se ha prolongado una situación económica difícil? ¿Has visto que tu familia en vez de acercarse se retira? Yo he visto eso, en mi familia ha pasado eso. Estaba antes mi hermano menor, ahorita no está. De repente visita otro lugar.
No sé, ¿está yendo ahorita todavía? Sí, gracias a Dios. Pero de repente mi hermana también estaba asistiendo a la iglesia, una de mis hermanas, ¿sí? Y Dios le hablaba. De hecho, Dios me dijo a mí, necesitas bautizarla a ella. Y ya cuando platiqué con ella me compartió, Dios ya me había dicho eso. Y me platicó cómo había estado y de la misma manera Dios había tratado conmigo. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra que cuando no echa raíces firmes, viene cualquier cosa dentro de la tierra, de la buena tierra. Hay 4 características del que pasa la semilla y quizá ella no echó raíces profundas y ahorita trae otro rollo que creo que Dios en su momento va a tratar con ella. ¿Por qué lo digo esto? Para decirte que no estás solo cuando tú a veces le hablas a tu familia y parece como que le hablas a la pared. ¿Sabes qué? No le hablas a la pared, algo va a pasar. En su momento la puerta se va a abrir y en su momento esa roca se va a quebrar y ese corazón de piedra se va a ser transformado en un corazón de carne y esa enfermedad se va a retirar y esa carencia en tu familia se va a quitar. Y ¿sabes qué? Es muy importante a veces cuando pasamos por valle de escasez para que valoremos cuando tenemos abundancia y poder decir, Señor, gracias te doy porque en abundancia y en escasez tu mano es la misma, me has sostenido y aquí estoy para gloria de tu nombre. Entonces yo quiero pedirle en esta hora a personas que estaban anteriormente caminando en valle de muerte, pero que ahora es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que se ponga de pie. Porque ¿sabes qué? Dios te escogió como un linaje escogido. Te escogió como sacerdote real, como nación santa, como pueblo adquirido. Y le decía a unas personas, la próxima vez que el diablo venga a decirte que no eres nada, vea esta escritura y reconoce lo que eres. No es por lo que yo te digo, es por lo que Él dice. Y si tú entregaste tu vida a Cristo con todo tu corazón, esto que dice aquí, eres tú. Pero si eso no fuera suficiente, la palabra dice en Efesios, y a vosotros estando muertos en delitos y pecados, os dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y hay personas que nos visitan en esta hora como Lupita. Bienvenida, Lupita, El Señor te hace esa invitación también a que formes parte de ese pueblo. ¿Cómo se forma parte de ese pueblo? Bueno, para ser gringo tienes que hacer una solicitud que alguien te pida, ¿verdad? Si tienes hijos ciudadanos o una residencia, y después de ciertos años haces una aplicación y te haces una prueba. O haber nacido allá, de perdido, de contrabando, que mamá se haya ido y te hayan nacido allá. En Cristo no es difícil. En Cristo solamente, ¿cómo formas parte de esa nación? Diciendo, Señor, aquí está mi vida, reconozco que sin ti nada soy, creo que has muerto por mis pecados, vengo y reconozco que he fallado delante de ti, perdóname, hazme nueva criatura, recíbeme en tu pueblo. Y esa es la manera en la cual Dios le dice, aquí está tu certificado de ciudadanía, aquí está tu certificado de perdón de pecados, ese rollo de faltas fue echado a lo profundo de la mar y ahora eres nueva criatura. ¿Cómo se hace esto? Con una simple oración.